para hoy lunes 17 de enero. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Estudio de la Escuela Sabática. Recordemos que la lección de esta semana, la cuarta lección, se titula Jesús, nuestro hermano fiel. Y el versículo para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 14, y nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La lección para hoy lunes 17 de enero se titula No se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreo dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. A pesar de ser uno con Dios, Jesús nos escogió como parte de su familia. Esta solidaridad contrasta con la vergüenza pública que sufrían los lectores de Hebreos en sus comunidades. Te voy a invitar a que juntos podamos estudiar la palabra de Dios, así que busca tu Biblia para que estudiemos lo que Dios nos quiere decir en este día. Y también vamos a responder lo siguiente: las decisiones de Moisés, ¿de qué manera ejemplifican lo que Jesús hizo por nosotros? Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Y nos dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Te imaginas tú lo que significó que a Moisés lo llamaran hijo de la hija del faraón? Era una figura poderosa en el imperio más poderoso de la época. Recibió la más elevada formación civil y militar y llegó a ser un personaje notable. Esteban dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Mi escritora favorita, Elena de White, también dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Sin embargo, Moisés abandonó todos estos privilegios cuando decidió identificarse con los israelitas, una nación esclava, sin educación y sin poder. Vamos a leer Mateos capítulo 10, versículo 32 y 33. ¿Qué nos dice Mateos capítulo 10, versículo 32 y 33? O sea, ¿qué nos pide Dios? Y aquí vamos a encontrar la respuesta. Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. También vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 12, que nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y vamos a leer el versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y vamos a leer también Hebreos capítulo 13, versículo 12 al 15. Hebreos capítulo 13,
versículo 12 al 15, para responder esta gran pregunta: ¿qué nos pide Dios? Entonces, Hebreos capítulo 13, versículo 12 al 15 nos dice, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué interesante que nos pide Dios. Esto era parte del problema para los lectores de Hebreos. Después de sufrir persecución y rechazo, muchos de ellos comenzaron a avergonzarse de Jesús. Por sus acciones, algunos corrían peligro de exponer a Jesús a la vergüenza pública, en lugar de honrarlo. Por lo tanto, Pablo constantemente llama a los lectores a retener la profesión de su fe. Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios, nuestro hermano, como Redentor. Jesús ha pagado nuestra deuda. Como hermano, Jesús nos ha mostrado la manera en que debemos vivir para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué interesante. Piensa por un momento en la decisión de Jesús que tuvo que tomar para adoptarnos como hermanos. ¿Por qué la decisión de Jesús fue mucho más condescendiente que la de Moisés? ¿Qué nos enseña esto sobre el amor de Dios por nosotros? Qué interesante estas preguntas para el día de hoy. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Es el título de la lección para este día. Si este podcast está aportando tu crecimiento espiritual, ya sabes, ayúdanos a compartirlo con muchas más personas. Es un excelente regalo que tú puedes también hacerle a otros y que no te va a costar absolutamente nada. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere en su amor y por sobre todas las cosas que nos mantenga firme en este caminar con Dios y que podamos testificar del amor de Dios, la salvación de su Hijo por cada uno de nosotros. Dios te prospere y nos encontramos el día de mañana con la ayuda de nuestro Creador.